buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estará con nosotros, ya lo ven aquí, sentado en la mesa el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, con quien hablaremos de la investigación que lleva adelante en el caso Audios, la arista que involucra al exfiscal del caso Penta, Manuel Guerra. Además, estaremos analizando la polémica que involucra a la exministra Marcela Cubillos y su abultado sueldo en la Universidad San Sebastián. Y vendrá al estudio el ministro de Economía, Nicolás Grau, para hablar del cierre de Huachipato y también la suspensión de parte de Colbún de un proyecto de 1.400 millones de dólares. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros Mario Carrera, el fiscal regional de Arica y Parinacota, que tiene en este minuto a cargo, dentro del caso Audios, la arista que involucra y que investiga al exfiscal Manuel Guerra. Fiscal, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Constanza. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Además de tener a su cargo y de haber tenido los casos del Tren de Aragua y varios de ellos. Cosas, sí. Exactamente. Así que, pero vamos a lo que nos convoca hoy, a hablar de esta investigación. ¿Tiene detalles, fiscal, de los intercambios por WhatsApp entre el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla? Bueno, obviamente son parte de la carpeta investigativa y es lo que hizo efectivamente que desde la Fiscalía Metropolitana Oriente se abriera esta nueva arista tras la decisión del fiscal nacional. ¿Ya los revisó todos usted? Y de hecho los revisé, pero los obtuve recién el día de hoy de manera formal. ¿Y estamos hablando de cuántos WhatsApp? Bueno, son 5 años de comunicaciones, por lo tanto hay bastante material ahí. Estamos hablando, si lo podemos traducir en páginas. En realidad son más de 5 años, es desde el año 2016 en adelante. Sí. Ya, o sea, el inicio del intercambio de WhatsApp entre el exfiscal Manuel Guerra y Luis Hermosilla comenzó en el año 2016. No lo sé, es por lo menos aquello que tengo en mi poder. Pero por lo menos comenzó... Correcto. El 2016, tal vez antes, pero no después. Cuando Manuel Guerra era el fiscal regional de la Fiscalía Oriente. Así es. En ese momento. Y estaba a cargo del caso Penta. Sí. ¿Es en ese momento que parten los WhatsApp que usted tiene en su poder? Cuando él era el fiscal a cargo del caso Penta. Es que tengo una fotografía, digamos, desde cierta fecha hacia adelante. Yo desconozco si antes de esa fecha habrá habido otros mensajes con otros teléfonos o el mismo teléfono o el mismo número, pero con otras, digamos, con otro aparato. Pero lo cierto es que desde esa fecha en adelante son 2 teléfonos con los cuales había comunicaciones y es parte de lo que se está analizando. Claro, por eso no le pregunto lo que hay antes del 2016 porque no lo sabemos, ¿cierto? O sea, usted no lo sabe. Pero desde el momento en que usted... comienzan los WhatsApp que usted tiene, que están en la carpeta investigativa, ¿en ese momento el exfiscal era fiscal del caso Penta? Sí. O sea, es en ese momento cuando comienzan la comunicación que usted tiene con Luis Hermosilla. Sí. Ya, y se ha podido determinar, entiendo que lo recibió solamente hoy día, pero de lo que usted ha podido ver, ¿se ha podido determinar que si en los mensajes entre Hermosilla y Guerra se habría proporcionado información que eventualmente podría constituir una acción ilícita? Bueno, es eso lo que hay que investigar. Efectivamente, la pregunta se responde de manera muy simple, porque se abrió esta investigación precisamente porque, de acuerdo a lo informado por la fiscal regional Lorena Parra hacia el fiscal nacional, habría, digamos, información que podría ir en la línea de lo que usted señala. Y es por eso, digamos, que se abre la investigación. Pues si hubiera habido mensajes que fueran, digamos, neutros, no se hubiera, digamos, aperturado. Por lo tanto, esa respuesta creo que se responde en base a la afirmación o a la resolución más bien del fiscal nacional. Ahora, toda esa información de todos esos años no solamente tienen que ver con la causa, digamos, vinculada al caso Penta, porque precisamente la resolución del fiscal nacional habla del análisis respecto de esa causa, respecto de la causa denominada Doña Dominga, respecto de la causa denominada Exalmar, respecto también de cualquier gestión vinculada al caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Espinosa. Y por último, de acuerdo a lo que uno ha podido visualizar de algunas declaraciones que se han tomado, también
podría haber algún tema vinculado a una arista del caso Cascada, donde recordemos que ese caso fue llevado por la Fiscalía Centro Norte, pero hay una denuncia de un juez contra los otros dos por alguna comunicación que no debió haberse realizado de acuerdo a la denuncia de ese juez, ¿cierto? Y esa causa habría sido investigado también por el fiscal regional Manuel Guerra y también, por lo tanto, habría que analizar. La resolución del fiscal nacional habla de esos casos, pero evidentemente abre la puerta a que se vean o se analicen otros. Ya, son varios casos. Y de los WhatsApp que usted ha revisado, ¿hay comunicación sobre todos esos casos? Es que eso es parte de lo que no puedo señalar precisamente por el secreto de la investigación. Y recordemos que parte de lo que se me indica que debo investigar es las posibles vulneraciones al secreto por parte del ex fiscal Manuel Guerra. No podría, y perdónenme que lo diga, no podría caer en lo mismo. Ya, ¿existen audios o ha podido escuchar audios que pudieran ser constitutivos de delitos? Lo que ocurre es que todo hay que contextualizarlo, porque mucho se ha hablado del patrimonio y del aumento del patrimonio del señor Guerra, mucho se ha hablado de las comunicaciones concretas del señor Guerra con el señor Hermosilla, mucho se ha hablado también, esto estoy recogiendo lo que han dicho los medios, también de nombrar a otro tipo de personas vinculadas también al poder en aquellos años, y por lo tanto todo eso nos abre un cuadro que hay que contextualizar. ¿Y cuál es la forma de contextualizar? Bueno, es un trabajo que es bastante arduo porque vamos a tener que tomar todas las decisiones de cada una de esas causas, lo que se dijo en cada una de las audiencias, lo que aparezca en reuniones incluso por ley de transparencia, lo que aparezca hasta en entrevistas de televisión. Todo eso nos tenemos que hablar o establecer un contexto y luego superponer a eso estos años de comunicaciones. Y si en alguna comunicación, por ejemplo, se dice muchas gracias por el apoyo, ser capaces de establecer a qué se refería. Si se refería a algo entre amigos que no puede tener ninguna implicancia o si se refería a algo que puede tenerla desde el punto de vista jurídico penal. Le doy un ejemplo. En uno de los diálogos fechado en 2016, que usted lo debe tener en la carpeta, conversa Manuel Guerra con Luis Hermosilla sobre contactar a Andrés, entre comillas, que sabemos ahora que se trata de Andrés Chadwick, para darle una salida al caso Penta. Eso podría, esa comunicación, ¿podría ser o llevar a la constitución de un delito? Bueno, primero no estoy en condiciones de verificar que eso que usted me señala sea parte de las comunicaciones que tengo, porque como le digo, lo recibí el día de hoy y he estado leyéndolo todo el día de hoy. Y este WhatsApp que yo le digo, que hago referencia, todavía no lo ha leído. Pero hipotéticamente lo que usted me señala, claro, es posible, podría ser constitutivo de algún delito. Ahora, usted hablaba del patrimonio. Según, quiero preguntarle primero, porque se va a revisar y se está revisando, ¿cierto? El patrimonio de Manuel Guerra. ¿Es una diligencia que ya la está realizando? Bueno, lo que nosotros hemos hecho hasta el momento es un análisis patrimonial, pero solamente vinculado a la información a la cual podemos acceder como Ministerio Público. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos acceso a todo lo que hay en el Servicio de Impuestos Internos, en aduana, en tesorería, son como, a ver, en la Cámara de Comercio, son como 10... Conservador de Bienes Raíces. Conservador de Bienes Raíces, son como 10 instituciones a las cuales nosotros tenemos acceso. Y eso ya hay un peritaje preliminar que nos dice, aquí, por ejemplo, este fue su empleador, bueno, que era la Universidad de San Sebastián, que también es algo que no es parte del secreto de la investigación, sino que es algo que se conoce. Y también respecto de a quienes él le realizó algún servicio que haya quedado en alguna boleta. Nosotros tenemos todo eso y los valores de cada boleta. Fecha, valores. De los últimos años, de los últimos 5 años. Entonces, el trabajo nuestro es determinar a qué correspondía cada una de esas prestaciones, efectivamente. Si se realizaron. Si se realizaron. Y por otro lado, ver si el incremento patrimonial, el eventual incremento patrimonial, responde a esos ingresos, tanto respecto a algún empleador como respecto, ¿cierto?, de alguna boleta o servicio honorario. A ver, pero nos falta una pata en eso, pues, que es los pasivos. Porque una persona perfectamente puede aparecer con un gran departamento o un gran bien inmueble, pero ese ser prácticamente de propiedad del banco si es que hay un crédito, ¿cierto? Hipotecario. Yo todavía no tengo acceso a eso.
El señor Guerra hace 2 semanas manifestó su autorización a través de su abogado a entregarnos su teléfono actual, ¿cierto? Que lo tenemos nosotros en la Fiscalía para realizar el análisis. Y además también firmó todas las autorizaciones para cada uno de los bancos en orden a aperturar esa parte y poder obtener eso que nos falta. Y cuando tengamos todo eso ya vamos a hacer un análisis patrimonial distinto que es ya derechamente un peritaje. Ya, pero... O sea, el ex fiscal Manuel Guerra está colaborando con la investigación. Sí, sí. Ya. ¿Y ya accedieron a las cuentas o esto es un proceso que todavía...? No, eso es un proceso que todavía está en marcha. Hasta ahora se realizó la diligencia, tenemos las autorizaciones, por lo tanto ahora estamos ya enviándole eso a los bancos para que nos manden la información. Ya, usted reconoció en una entrevista hace, creo que fue ayer, ¿cierto?, en CNN, que está investigando las boletas emitidas por el exfiscal por 120 millones de pesos durante un año el estudio de abogados del hijo del ex supremo Lamberto Cisterna, Gonzalo Cisterna. ¿Qué podría haber ahí? Bueno, hay que hacer ahí una salvedad porque esa fue una afirmación efectivamente de la periodista que señaló que eso efectivamente lo tenía confirmado. Yo no puedo ni confirmarlo ni descartarlo. ¿Usted no ha visto esas boletas? Tengo todas las boletas. Tengo todas las boletas, o sea, las boletas existen. Las boletas emitidas al estudio de abogado del hijo de Lamberto Cisternas existen. Mire, yo sé que la labor suya efectivamente va a tratar de determinar cuáles eran estas personas y si se realizaron estas prestaciones. Pero son cuestiones que no puedo confirmar ni descartar. Solamente lo que le puedo decir que respecto de cada una de las boletas nosotros tenemos las fechas en que se hicieron y los montos de cada una de ellas, los valores de las retenciones. Y por lo tanto, vamos a ir a cada uno de esos prestadores o de esos, a las personas a las que se les prestó el servicio y que se nos señalen efectivamente a qué correspondían. No puedo confirmarle lo que usted me pregunta, lo reitero, porque podría estar vulnerando el secreto de la investigación. Se lo pregunto de otra manera. Si es que existen esas boletas emitidas por 120 millones de pesos durante un año al estudio de abogados del hijo de un ex supremo, como es Lamberto Cisterna, ¿podría eso ser sospechoso de algo o constitutivo de un delito? El hecho de que el estudio de abogados al que se le factura, o al que se le emiten las boletas, sea el hijo de un ex ministro de la Corte Suprema? Bueno, no necesariamente, porque los análisis que tenemos que hacer respecto de cada una de las boletas, y reitero, y le pido disculpas, pero no puedo por supuesto. ni confirmar Yo hago la pregunta ni a usted descartar. El que tiene... pero son cuestiones que de existir no pueden quedar sin explicación. Entonces, hay que ver, porque en el mundo privado las personas efectivamente pueden hacer lo que quieran, y pueden valorar las distintas prestaciones de la forma en que lo estimen pertinente, en la medida de que correspondan a un servicio efectivamente prestado y no se esté eludiendo alguna cuestión a través de ese pago, que fue lo que tuvimos en su momento con las boletas vinculadas precisamente al caso Penta. A financiamiento ilegal de la política. Ya, por eso, pero aquí lo que podría ser sospechoso o constitutivo de un delito o a investigar, al menos materia para investigar, es si esas prestaciones o si esos servicios se hicieron o no se hicieron, o si fue solamente un pago y a cambio de qué. No el hecho de que el destinatario de la prestación sea el estudio de abogados del hijo de un ex supremo, o eso también le pone más pelos a la sopa, podríamos decir. Vamos a analizarlo respecto de cada una de las boletas, que es lo que corresponde. Y también lo dije antes y lo reitero ahora, esto es una prueba de la transparencia, esta investigación. Y es una prueba de la transparencia no solamente para la tranquilidad de la comunidad, no solamente para la tranquilidad de mi institución actualmente, para velar si hubo alguna decisión que estuvo vinculada por cuestiones distintas a un análisis netamente jurídico, y también, por qué no decirlo, la tranquilidad del propio imputado, en este caso el señor Manuel Guerra, que me imagino que también, si es que él está en una postura de colaboración, debería tener el interés de que esto se aclare totalmente. Le pregunto sobre el patrimonio. Según información pública del Conservador de Bienes Raíces de Quintero, Manuel Guerra adquirió una propiedad en la comuna de Puchuncaví en 2022. También tiene además una casa aquí en Santiago, en la comuna de Lo Barnechea. Tiene un vehículo marca BMW, modelo X5 X-Drive del año 2022, que tiene un valor cercano a los 80 millones de pesos. Y
Bueno, se sabe también que la salida del fiscal Manuel Guerra esa salida no considera ningún tipo de indemnización o bono y que el sueldo de un fiscal regional es de alrededor de 6 millones de pesos. Usted lo debe en esa época, saber, claro. en esa época. Por lo tanto, le quiero preguntar, ¿es posible que con ese sueldo el exfiscal haya adquirido estos bienes y tenga ese patrimonio o ahí hay cifras que no calzan? Bueno, es que eso es justamente lo que tiene que aclararse. Por ahora, a mí me faltan dos cosas. Primero, ver el tema de los pasivos, Sí, que es relevante. sí, por supuesto. Y en segundo, la explicación, efectivamente, una vez que ya está, que esté ese peritaje, para que se haga cargo de cualquier inconsistencia que pudiese haber. Y explique, porque puede haber algún tipo de herencia, puede haber algún tipo de dinero que haya recibido desde alguna otra fuente que no esté registrado en ese peritaje, y quizás tendría que explicar más bien por no haber pagado impuestos en aquella oportunidad y no por necesariamente tenga relación con algún tipo de cohecho u otro dinero mal habido. Pero son cuestiones que hay que analizar en su mérito en la oportunidad que corresponda. Fiscal, ¿usted se ha hecho alguna idea? Dijo que, digamos, dentro de la instrucción o el mandato del fiscal nacional es revisar la lista de casos que usted nombró, ¿cierto? ¿Se ha hecho alguna idea de qué pudo pasar con causas que estaban en manos del exfiscal Guerra y que se fueron cerrando? Y le pongo como ejemplo el caso Penta, ¿cierto? En 2018 se tomó la decisión, cuando era el exfiscal Guerra, el quien estaba a cargo de la investigación, de eliminar los delitos de soborno para los controladores de Penta, ¿cierto? Carlos Délano y Carlos Alberto Lavín, y además recalificar el de cohecho contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. Eso permitió dos cosas, de lo que sabemos: que el Consejo de Defensa del Estado saliera de la investigación, según incluso la ex consejera María Inés Horvitz ha dicho que fue sacada, el CDE fue sacado de la causa a través de artimañas, y que se cerrara la causa con condenas bastante menores, como olvidar las famosas clases de ética. De ahí vino la renuncia de los fiscales que estaban investigando el caso. ¿Usted tiene alguna idea de que en un caso como este, como en el caso Penta, hubo una, digamos, una decisión o una acción por parte del ex fiscal de cerrarlo, de beneficiar a quienes estaban siendo investigados? Bueno, eso o ahí apuntan varias de las personas respecto de las cuales se está tomando declaración en estos días. ¿A quiénes le está tomando declaración? María Inés, bueno, estamos partiendo por todos los creyentes en cada una de esas causas, que son cerca de 15 más o menos, porque recordemos que está, desde quien usted mencionó, la abogada María Inés Horvitz, junto con el fiscal Gajardo, Norambuena, etcétera, hasta Hugo Gutiérrez, que es querellante, por ejemplo, en el caso de Exalmar. Y entre medio hay una variedad también que participaron en cada una de esas causas, y nosotros queremos saber qué es lo que tenga cada uno que decir en relación a cada uno de esos términos efectivamente de causa. Luego vamos a empezar a tomar declaración a quienes aparezcan mencionados por todos estos querellantes o en el marco de la información que se encuentra en el teléfono. Así que me adelanto, porque lo más probable es que me pregunte si se va a tomar declaración al señor Chadwick o a otro que aparezca. Es evidente que cualquiera que aparezca mencionado hay que tomarle declaración, porque ya hemos visto incluso que puede haber incluso una mención, como hemos visto que lo han señalado otras personas aludidas a raíz de otros audios, de que según ellos nunca habían tenido relación, y esto era más bien una conversación donde alguien se atribuía, ¿cierto?, alguna capacidad que en realidad no tenía. Bueno, todo eso tenemos que aclararlo, y si fuese así, también aclararlo. Ya, y por ejemplo, entonces, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, ¿usted sí le va a solicitar declaración? Si aparece, como le digo, mencionado en los chats o en las declaraciones de quienes están Yo ya le leí uno de los chats donde aparecen nombrados. Sí, pero eso es parte de lo que no puedo confirmar ni descartar. Pero lo más probable es que estaría sí. vulnerando. Sí, si es que está, y ahí saque sus conclusiones. Si es que está en los chats o en las declaraciones de los testigos, hay que tomarle efectivamente declaración. Ya, porque no es que usted vuelva a investigar los casos, ¿cierto? Pero no. ¿podría su investigación llevar a que se reabriera alguno de estos casos? Bueno, esa es una pregunta que efectivamente da para el análisis. En principio, en nuestra legislación es muy difícil reabrir un caso que está ejecutoriado. Incluso recordemos que puede estar no solamente ejecutoriado, sino que prescrito. Sí. Pero no es parte de lo que nosotros vamos a analizar.
El mandato del fiscal nacional es bien claro: investigar si en el cierre de alguna de esas causas hubo alguna irregularidad. Y no respecto de cualquiera, sino que respecto de quien estaba a cargo de esas causas, que era el ex fiscal Manuel Guerra. A eso nos vamos a abocar. Lo que ocurra después, o si esta causa se extiende o nacen nuevas aristas, es algo que tendríamos que ver en el momento, si es que se produce de esa manera. ¿Le va a tomar declaración a Luis Hermosilla, por ejemplo? Bueno, eso claramente es evidente que sí. No estoy vulnerando ningún secreto de la investigación, porque nace efectivamente de sus propias comunicaciones y es la fuente directa. Ya, ¿todavía no le ha tomado declaración a nadie? ¿A nadie como quién? Bueno, al que aparezca mencionado. Estamos partiendo por los creyentes. Ya, pero al ex fiscal Manuel Guerra... Con posterioridad, cuando haya cosas que preguntarle. Lo que ocurre, Constanza, es que, bueno, del punto de vista del interés de la investigación, él en calidad de imputado puede declarar cuando su defensa lo solicite. Pero del punto de vista de la investigación, hay que tener clara cuáles van a ser las preguntas o dónde pueden estar los puntos oscuros que es necesario que le aclare. Y patrimonialmente todavía necesito antecedentes para poder hacer esas preguntas. Y respecto de los chats, todavía tengo que contrastarlos con la montaña de información que me entreguen los creyentes o las propias causas en sí. Ya, usted dijo que ya declaró, o entendí mal, Marina Horvitz, la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado. Sí, o sea, están en estos 3 días, digamos, las personas que están citadas efectivamente es Marina Horvitz, que mañana hay que terminar la declaración porque quedaron algunos puntos pendientes. Lo mismo ocurre respecto de Mauricio Daza, de don Pedro Ortustegui, don Carlos Hidalgo y del señor Gajardo. Ya, del exfiscal Carlos Gajardo. ¿Y el exfiscal Norambuena? Es que desgraciadamente los días no son eternos, digamos. He tenido que distribuir. Y es mi equipo en Arica el que está armando la agenda. Entonces, si usted me pregunta por qué no está él en este grupo, es simplemente porque se está coordinando la agenda respecto de cada una de las personas que tienen que declarar. Y claro, mi equipo se está comunicando con cada uno de quienes aparecen como querellantes, están estableciendo cómo es su agenda, cuándo les acomoda más o menos, y luego con eso proceder con mis fiscales a tomarle esas declaraciones. Fiscal, ¿usted conocía al exfiscal Manuel Guerra? Lo conocía porque estuve en el Consejo General de Fiscales Regionales. Alcancé a estar con él 6 meses más o menos. Claro que era época de pandemia, por lo tanto, en realidad eran más bien reuniones por Zoom en aquella época, por los problemas vinculados, ¿cierto?, a la pandemia. Y con anterioridad hay que recordar que estuve 11 años en la Asociación Nacional de Fiscales, por lo tanto, muchas veces estuve en alguna ceremonia o acto con los fiscales regionales. Por lo tanto, no es una persona que me sea desconocida desde el punto de vista, lo menos visual. Ya, pero no tiene una relación con él. Nunca tuve ninguna relación. ¿Tiene su teléfono? No, nunca tuve su teléfono. ¿Él tiene Ni siquiera su cuando teléfono? éramos parte del Consejo tuve su teléfono. Ya. O sea, no tiene comunicaciones con... No. Probablemente era uno de los requisitos, me imagino, para que el fiscal nacional le encargara esta investigación, ¿o no? Bueno, seguramente, efectivamente, era uno de los requisitos, sí. Ya, y usted dice que está colaborando, Manuel Guerra. ¿Qué impresión se ha llevado del poco tiempo que lleva a cargo del caso? Es que, como le digo, asumí el día 28 del mes de agosto, fue cuando se me notificó de la Fiscalía Nacional, y ese mismo día o el día siguiente se comunicaron conmigo 2 abogados, uno de apellido Polanco y otro de apellido Freire, y me pidieron tener una reunión, la que mantuvimos el día 13 de septiembre, que fue cuando vine a la reunión con el fiscal nacional y con otros fiscales regionales. Y ese día mantuvimos una reunión, se levantó un acta y manifestaron ellos que su representado tenía toda la intención de colaborar y estaba a disposición de la investigación. Entonces les planteé, mire, necesito esto, y eso fue a lo que accedieron y lo realizamos, digamos, de la misma manera donde se entregó el teléfono y las autorizaciones para las cuentas corrientes. No fue necesaria una autorización judicial. Y finalmente, ¿tiene claro ya si habrá una formalización de Manuel Guerra? Bueno, estamos, la verdad, recién empezando esta investigación. Y yo sé que genera mucha expectación, porque, y le quiero pedir disculpas, porque esta entrevista me la estaban pidiendo efectivamente desde el mismo 28 de agosto. Pero no tenía absolutamente en ese momento nada que decir, ninguna impresión que dar, porque no había ningún antecedente todavía más que la resolución del fiscal nacional. Hoy día la situación es un poco más distinta, puedo señalar un panorama por lo menos de la investigación,
Pero recordemos que, por ejemplo, en el caso Hermosilla, que dio origen al caso Audios, ese teléfono se incautó en noviembre del año pasado. Y la formalización recién fue ahora en el mes de agosto. O sea, estos procesos de investigación no son de un día para otro, no son de una semana para otra, y hay que tomarse el tiempo que haya que tomarse. Lo importante es que esté todo sobre la mesa, esté todas las diligencias realizadas, y luego se tomarán las decisiones que haya que tomar. Si hay que formalizar, bueno, se formalizará. Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Estado Nacional Prime. Se demoró harto en venir, pero ya dio la justificación y le agradecemos que esté aquí y estaremos en contacto. Muchas gracias, fiscal. Bueno, muchas gracias a ustedes por la preocupación y bueno, cuando efectivamente haya algo que informar, aquí estaremos. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Pausa, y ya estamos de vuelta con nuestros panelistas y el ministro de Economía, Nicolás Grau, aquí en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Si no puedes tener el control total desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Y ya estamos con nuestros panelistas a esta hora. Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21. Buenas noches. ¿Qué tal, Camila? Muy ¿Cómo bien, estás? gracias. Qué bueno tenerte aquí. Y Rodrigo Arellano, analista y académico de la Universidad del Desarrollo de la UDD. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Connie. Hola, Camila. Hola. Oye, las universidades han estado, o los sueldos de las universidades han estado, o de los académicos, ya no sé cómo ponerle, han estado uno de los temas que ha estado en la palestra durante esta semana. Además del caso Audio, además de las acusaciones constitucionales. Yo quiero partir preguntándoles si no hay una utilización política, especialmente desde el oficialismo hacia la derecha en estos casos, porque es evidente que todos estos casos a quienes afectan más, o a quienes afectan en realidad, ha sido hasta el momento, por lo menos, a Chile Vamos. ¿Hay una utilización política, Rodrigo? Estamos a un mes de las elecciones municipales y gobernadores regionales. Y un ambiente previo a una elección es poco probable que algún tema político no tenga algún grado de utilización para los fines que estime pertinente tanto el oficialismo como la oposición. Así que yo creo que no solamente el tema, sino que más la forma en cómo se ha abordado la temática, porque ha sido muy confrontacional entre los involucrados, creo que tienen la lógica y está detrás también de lo que significa un proceso electoral tan relevante como el que estamos a puerta próximo 26-27. O sea, sin duda el elemento electoral yo creo que influye en la forma y en el tono de lo que hemos estado viendo. Camila. A ver, yo creo que aquí no se trata solo del oficialismo. Si tú miras la derecha hoy día en las distintas respuestas frente a las declaraciones o intentos de justificación que hace Marcela Cubillo sobre los 17 millones, ves algunos que dicen, me parece que no hay razón alguna para hacer esa justificación, otros dicen hay que transparentar, otros dicen hay que tomar posiciones respecto a su candidatura y los apoyos. Yo veo una tensión en la derecha muy activa. Tenés distintos sectores aquí que han tomado posiciones distintas, Renovación Nacional, de la UDI, Republicanos recién está tomando posiciones. Yo veo ahí una tensión importante de cara a un proceso municipal que puede reconfigurar los equilibrios locales de la derecha. Yo veo ahí que hay una afectación y un debate interesante. Y por el otro lado, concuerdo con Rodrigo que en el contexto electoral estas conversaciones permiten también cruzar ideas de fondo sobre qué representan distintos proyectos políticos. Entonces, cuando tú tienes las declaraciones de Marcela Cubillos diciéndole a Chile que es razonable de alguna forma que reciba esa remuneración por las 22 horas que realiza en una institución de educación, que recibe fondos que probablemente endeudan a muchas y muchos chilenas y chilenos, tú te llama la atención y tú dices, bueno, ¿dónde me posiciono yo? Y yo creo que eso entra en el debate hoy día. Aquí se entiende por libertad, ella habla de libertad para fundamentarlo y uno dice libertad es privilegio, es arbitrariedad, o libertad es también estar sujeto al Estado de Derecho y las regulaciones cuando hablamos de una universidad. Entonces creo que abre un debate de toma de posiciones sobre lo que uno cree también.
Y en ese debate, Rodrigo, tú eres académico, trabajas en una universidad privada, una universidad donde también, donde también hay una alta presencia de figuras de Chile Vamos o de la derecha. O sea, en ese sentido, tiene algo en común, podemos decir, con la Universidad San Sebastián. Así como hay otras universidades donde se concentran académicos o personas que ideológicamente se sitúan en el oficialismo, por ejemplo. ¿Qué te parece a ti o cuál de los asuntos que se ha levantado sobre Marcela Cubillo te parece a ti que es grave, que es o que no es un problema? ¿Son los 17 millones? ¿Es que ella diga que la verdad es que esto hay una libertad, defienda la libertad de trabajo, la libertad de fijarse de fijar un sueldo con su empleador, y que ella ha dicho incluso que la universidad la contrató a ella y la trae como, no solamente como académica, sino que como una especie como de rostro que atrae estudiantes? Y de hecho dice que en su cátedra de Derecho Constitucional hay fila para entrar, y la verdad es que esta universidad ha multiplicado casi por el doble la cantidad de estudiantes que tiene. O el problema es que su sueldo parece no ser de mercado entre quienes tienen posiciones como la de ella, y por lo tanto se empieza a cuestionar o surge un signo de interrogación de qué se está pagando. Lo primero, voy a tomar tu primer punto. Es sabido, y no solamente en la San Sebastián o en la universidad donde yo trabajo, la Andrés Bello, o en la Católica o en la Chile, que personas que han tenido roles relevantes en el gobierno, que han sido ministros, subsecretarios, tienen una experiencia relevante también para transmitir en la sala de clase, ya sea como académicos o como gestores. Y en eso no nos sorprendamos que universidades cada 11 de marzo busquen los mejores elementos de una administración que está terminando su proceso. Lo hemos visto en la Católica, en la Chile, en la USACH. Esto yo creo que es súper transversal y me parece que es razonable porque hay proyectos educativos diferentes y buscan entregar una oferta académica según también lo que corresponde, y para eso buen capital de trabajo, y que es un ministro o un subsecretario o ocupa un cargo relevante puede ser muy importante. Y en el caso puntual de lo que estamos apreciando hoy en día, o sea, la crítica que se le hace a la candidata a alcalde por Las Condes, yo tengo la sensación de que hay cierto sector que mira con dudas si efectivamente ese sueldo se condice con la gestión que ella realizaba durante la academia, porque efectivamente si uno dice 22 horas académicas y lo compara, efectivamente saltan las alarmas. Yo creo que aquí lo relevante es que la propia universidad, el propio empleador, ni siquiera le corresponde, creo que a Marcela Cubillo, es que justifique por qué decidió la incorporación de ciertas personas, o sea, si lo estima pertinente, por cierto, y cuál era el rol que cumplía la candidata a Las Condes. Porque debiera hacerlo la universidad, porque hoy día, frente a ese emplazamiento, la misma Marcela Cubillo contestó, bueno, entonces empiezan a preguntarle a todos los, porque lo dijo el presidente de la UDI, a todos los de la UDI que están en los sueldos en distintas universidades. Yo creo que a veces siempre es bueno transparentar, así como ella. Y yo quiero reconocer eso, ha tenido la capacidad para, independiente de la temática, porque hablar del sueldo de uno siempre es un tema que no es muy grato en ningún caso. Ella ha tenido la capacidad de enfrentar el tema con, o sea, no se paseó por varios noticieros, hoy enfrentó también la radio. Yo siempre creo que es mejor cuando existen dudas despejarlas. Bueno, eso claro, por cierto, tienen la libertad a quien le corresponde hacerlo, pero creo que a veces contribuye justamente a eliminar ciertos mantos de duda, y probablemente si la universidad o quien sea que esté cuestionado por un hecho da las explicaciones pertinentes, finalmente se termina cayendo cualquier percepción de duda que pueda existir. A mí me parece que puede ser razonable también explicar un poquito más allá el rol que cumplía. Camila. Pero estamos hablando de una institución de educación, no estamos hablando de la remuneración de cualquier persona en una empresa, en un supermercado, estamos hablando de una institución de educación superior que afecta a la ley. ¿Y eso lo hace diferente? Lo hace diferente, primero porque recibe fondos que están vinculados con el Estado, tanto en el CAE, hay un tránsito de fondos públicos como en las becas Bicentenario y otros mecanismos, pero además hay una regulación que establece que los fondos de una institución educativa se tienen que invertir
en el giro educativo. Y entonces entras a poner en discusión si lo que realizaba Marcela Cubillo, si es que realizaba esas clases de las cuales se está hablando, realizaba actividad académica, tenía que ver con esa inversión en la calidad, sobre todo, como digo, cuando se comprometen fondos de personas que se están endeudando por años para pagar un título universitario. Y si no es, y si no es un pago por esas clases o por esa labor académica, ¿qué podría ser? O sea, hay que investigar si se trata de un financiamiento indebido o ilegal de la política a partir de la realización o supuesta realización de actividades académicas que no se realizaron. Eso es lo que hay que investigar al fin y al cabo cuando lo realice la Fiscalía o la institución que corresponda en este caso, que no tiene que ver con la Superintendencia de Educación, que tiene que ver otra cosa en la Universidad de San Sebastián, es cómo se gastan los fondos públicos en la institución, y en esta otra tiene que ver con si efectivamente aquí hay una boleta ideológicamente alterada, en el sentido de que se están pagando por hacer clases que no estás realizando. Entonces esa remuneración parece ya no ser un sueldo y parece poder ser el financiamiento de una campaña. Eso es lo que hay que esclarecer, y yo creo que es bueno esclarecerlo, porque no solo tienes la hebra de Marcela Cubillos, tienes una institución donde efectivamente participan en supuestas actividades académicas todos los personeros o muchos personeros de un gobierno, en este caso de Sebastián Piñera. No son todos, pero hay varios. Pero hay varios. Y no se trata de que alguien en política no pueda hacer actividad académica o sea académico. O sea, hay muchas y muchos que hacen sus carreras académicas, hacen publicaciones, clases, están validados en ese ámbito. Aquí estamos poniendo en discusión una remuneración en una institución donde hay otros también que estamos tratando de dilucidar si realizan actividad académica o lo usan como una fachada para otra cosa, porque le haría muy mal a la democracia y porque yo creo que lo más fatídico es que afecta a estudiantes que en realidad tienen la expectativa de ir a una institución para recibir educación de calidad. Y cuando se pone en exposición la Universidad de San Sebastián, no solamente está afectada Marcela Cubillo en que exponga su salario, están afectados todos esos estudiantes que se titularon ahí o están estudiando ahí, que se pone en cuestionamiento la calidad educativa. Los quiero invitar a una pausa y después estará aquí con nosotros, se suma a la mesa el ministro de Economía, Nicolás Grau. Pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Ya se sumó a nuestra mesa de conversación el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Constanza, hola Camila, Rodrigo, ¿cómo están? Gracias, ministro. Bueno, tenemos harto tema. Yo quiero partir preguntándole por el proyecto de almacenamiento de energía renovable, central de bombeo Paposo, de la empresa Colbún, que en los últimos días supimos, primero, que se suspende el proyecto, decisión que tomó Colbún después de no haber sido acogido su recurso de reposición frente a la Dirección Regional del Servicio de Impacto Ambiental de Antofagasta. Y sabemos que fue despedido. Ayer se anunció que fue despedido el director regional. Yo sé que esto es servicio de impacto ambiental y por lo tanto no depende directamente de economía. Pero quiero saber si usted como ministro, que entiendo y sé que le interesan las inversiones y los proyectos, ¿usted sabe por qué o cuál es la razón de por qué despidieron al director regional de Antofagasta? ¿Qué es lo que, si cometió una ilegalidad, si incumplió alguna regla o procedimiento, por qué? No, yo no tengo información de aquello. Creo que el Servicio de Evaluación Ambiental es el que tiene que explicar esa decisión, que es una decisión del servicio a nivel central. Sí. Que tiene la facultad para poder pedir la renuncia de los directores regionales, y esa es la facultad que ejerció. Ya, pero usted no ha preguntado qué es lo que hizo mal. No corresponde que yo haga una pregunta de esa naturaleza. Ya, ¿y qué significa para usted como ministro de Economía, qué significa esa salida? Porque lo que uno podría intuir es que aquí el gobierno no está de acuerdo con la decisión que tomó el CEA Antofagasta de poner término anticipado a la evaluación de impacto ambiental del proyecto. A ver, déjeme contestar lo que creo que corresponde a que conteste un ministro de Economía, que creo que es el debate de fondo. Si usted me dice la entrega de autorizaciones, de permisos para inversiones en Chile, ¿funciona de una manera ideal? Yo le diría no. Eso, quiero que partir por ese debate, creo que es el tema de fondo, porque lo que hacemos nosotros en el gobierno, que corresponde, es que no corresponde que comentamos fallos judiciales o comentemos decisiones de instituciones autónomas a las cuales hay que defender, proteger, sino que lo que corresponde es que cuando nosotros creemos que algo no funciona de manera ideal, lo reformemos. Ya. Entonces, la primera pregunta... No está funcionando bien a su juicio. No está funcionando a mi juicio, y por una razón muy simple, porque las evaluaciones se demoran mucho tiempo.
Y nosotros estamos convencidos como gobierno que es posible reducir de manera sustantiva los tiempos sin afectar la calidad regulatoria, es decir, sin reducir, por ejemplo, el estándar ambiental o sectorial según sea el caso. Y este diagnóstico que nosotros tenemos no es solo un diagnóstico, sino que tenemos dos reformas, una que lidera la ministra Rojas, que está discutiéndose en el Senado, otra que me toca liderar a mí, la ministra Rojas del Sistema de Evaluación Ambiental. En lo que a mí compete es todos los permisos sectoriales, que en términos simples proyecto de permisología. son todos los permisos menos los ambientales, que son la mayoría, dicho sea de paso. Este proyecto de ley, por lo demás, lo aprobamos en Economía, en Hacienda por unanimidad, y el martes vamos a la sala, así que está avanzando. ¿Cuándo debiera estar listo, ministro, ese Bueno, si el martes salimos de la Cámara de Diputados y Diputadas, que todo apunta debiera ser así, porque tuvimos unanimidad en la Comisión de Hacienda, donde están representados, dicho sea de paso, todos los sectores políticos, yo esperaría que durante este año lo logremos terminar en el Senado. Ahora, déjame terminar una idea, porque creo que aquí a veces se instalan cosas que no corresponden. A veces uno escucha la discusión de políticas públicas y es como si nuestro gobierno hubiera inventado el problema que tenemos con los permisos. Y esto no resiste ningún análisis por un tema de matemática simple de Constanza. No, pero sí, sabemos que es un tema que viene arrastrándose. Se sabe que en promedio algunos proyectos de minería han tomado 10 años. Sí, y 14 también. Bueno, 10 años no pueden ocurrir en 2 años y medio. No. O sea, evidentemente este es un problema que viene hace mucho tiempo, y lo que está haciendo nuestro gobierno es solucionar el problema. Y está haciendo, insisto, lo que corresponde, que no es meternos, porque no corresponde, insisto, que nosotros empecemos a opinar de un proyecto en específico. Si usted me pregunta, a mí como ministro de Economía, me preocupa que no se vaya a realizar una inversión que tenía ciertas características positivas en una serie de dimensiones, por supuesto que me preocupa. Y yo trabajo todos los días para que en general se promueva la inversión en Chile. Y mi trabajo principal es lograr crear una institucionalidad que aborde mejor y genere un mejor equilibrio entre el nivel de riesgo de los proyectos y la cantidad de permisos o el tiempo que esos permisos involucran. Ya, Colbún ha dicho que es difícil que sigan adelante con el proyecto, que si bien van a evaluar, si vuelven porque habría que volver a presentar todo de nuevo, el estudio de impacto ambiental, uno distinto. Y dicen que la ventana de oportunidad para este proyecto es como de 6 meses, que si no se logra en ese tiempo puede ser que ya no sea rentable. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer usted como ministro de Economía, después de decir que está preocupado por el tema, para convencerlos de que sigan adelante con el proyecto? Bueno, hay que conversar con ellos respecto a la situación. Esto para que entiendan las personas que están viendo esto. Existe una figura actualmente en las decisiones del sistema de evaluación ambiental que se llama un retiro anticipado, que en teoría lo hace el sistema, está pensado de esta manera, por supuesto esto tampoco fue creado durante nuestra administración, pero está pensado para que se le pueda decir a un proyecto de inversión, mire, a este proyecto de inversión le faltan algunos aspectos fundamentales que es mejor arreglarlos desde el principio para que usted no esté 2 años y tenga el problema al final. Esa es la lógica, que es una lógica que hace sentido. Ahora, si en este caso correspondía o no el retiro anticipado, bueno, puede ser que haya una diferencia y puede ser que eso en parte explique la salida de este funcionario en la visión que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Cree que correspondía el retiro anticipado? No, es que primero, o sea, no corresponde que yo emita como ministro de Economía. Pero el ministro Marcelo hoy día, que tampoco es de Medio Ambiente, dijo que a veces hay funcionarios que se les pasa un poco la mano, haciendo alusión. Pero no hacía referencia a este caso en particular. Ya. No, él dijo eso en términos generales. De hecho, yo estaba al lado de él cuando dio este comentario, porque lo hizo en el marco de los proyectos de litio que lanzamos durante esta mañana, esta apertura que hay a la licitación pública, y él lo que señaló es que no corresponde hacer un comentario respecto a un proyecto en particular, que es importante que todos los funcionarios públicos, cuestión que por supuesto yo comparto, tengan conciencia de que es importante tener más inversión y que por supuesto esa inversión tiene que ser en cumplimiento con nuestra ley y con nuestra normativa. Y que los funcionarios tienen que actuar de acuerdo a ese marco legal. Rodrigo. Ministro, ¿qué más, además de esta modificación a la forma de tramitar los permisos ambientales? Porque este año no solamente este proyecto, sino que han habido 23 proyectos que de alguna forma han sido suspendidos de la evaluación, evaluados por 3.280 millones de dólares. Arauco acaba de invertir más de 4.000 millones, va a anunciar en Brasil y esto. Se lo pregunto porque, ¿qué otro elemento? Porque una cosa es la ley y otra cosa creo yo también es la confianza. Chile debiese empezar una discusión muy pronto sobre una reforma tributaria, hay una reforma laboral, que son elementos que de alguna otra forma tienden a
a movilizar, a mover el espectro de confianza de los inversionistas, que es una de las cosas que ha faltado en nuestro país. Hoy salió un informe que aseguraba que Chile va a ser la economía que va a tener menos crecimiento el próximo año, la ubica en el 5º lugar junto con Bolivia, y una de las cosas dice inversión, empleo y inversión. Además de esta ley, ¿qué otro elemento usted cree que requiere nuestra economía para poder recuperar los niveles de crecimiento que teníamos hace años atrás? No sé a qué estudio te refieres, porque la economía se pronostica el próximo año crecer en torno a un 2,5%. No creo que sea la quinta economía que crezca menos en el mundo. Pero más allá de eso, creo que es muy importante partir esta conversación teniendo ciertos datos centrales y elementales sobre la mesa. Porque a mí me pasa mucho que voy a entrevistas y me dicen, oye, mira, yo conversé con un inversionista afuera y siento que no hay tanta confianza. Mire, veamos la inversión extranjera directa. Aquí los empresarios donde ponen sus recursos es en lo que realmente creen. Chile el año 2023 tuvo la inversión extranjera más alta desde el año 2014. Por lejos, Chile es el país de Latinoamérica con inversión extranjera directa per cápita, o sea, dividido por la cantidad de habitantes, más alta. Somos como la cuarta economía sin ni siquiera, en términos absolutos. Entonces venimos después de... Entonces, no, la inversión, si la dividimos, si no dividimos la inversión extranjera, la inversión del segundo trimestre de este año, que fue recién conocida la cifra, cayó un 8,7%. Lo que pasa, a ver, quiero que... O sea, digamos, no es que se esté inventando que la inversión... No, lo que pasa es que si la discusión es, existe un problema de confianza de los inversionistas extranjeros en Chile, uno ve los datos y eso no se ve en los datos. Ahora, ¿significa eso que no tengamos, por ejemplo, un cierto estancamiento de la inversión en los últimos 10 años en Chile? No, de hecho tenemos ese desafío. ¿Significa eso que no tenemos nada que mejorar en el país? Por supuesto que no. Yo cuando converso con los inversionistas, este tema de permiso es un tema que no han relevado todo este tiempo. Y esa fue una de las razones por las que, aun cuando esto no estaba en nuestro programa de gobierno, lo incorporamos y estamos haciendo la reforma que no se había hecho nunca en Chile. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, ¿estamos haciendo solo esta reforma? Tú decías, ¿qué más se puede hacer? No, hemos recorrido durante el primer semestre todo el país, formando comisiones, o sea, mesas, en cada una de las regiones, en que vamos región por región, identificando los proyectos más importantes que ya tienen resolución ambiental, por lo tanto están más cerca y que están en la etapa de permisos sectoriales. Y en algunas regiones hemos revisado 10, 15, 8 proyectos y conversamos con los titulares problema por problema. Y llegamos a compromiso. Hemos revisado 226 proyectos por 70.000 millones de dólares potenciales. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande en materia de gestión y al mismo tiempo sabemos que ese esfuerzo grande en materia de gestión tiene un cierto techo y es que hay un diseño institucional que, sobre todo en la parte de permisos sectoriales, que es la parte que a mí me toca reformar, no funciona bien. Tenemos 400 autorizaciones desorganizadas, sin una noción de sistema, donde realmente no se cumplen los tiempos. En más de la mitad de los permisos ni siquiera están estipulados los tiempos. O sea, realmente tenemos un desafío institucional de magnitud y por eso es que estamos haciendo una reforma que implica, que son 110 artículos, que reforma 37 cuerpos legales y que, insisto, es la reforma por lejos más importante que se ha hecho en esta materia. Ya queremos hablar de Huachipato, pero Camila primero. Esto, desde luego, nadie puede estar contenta o contenta porque hay una inversión que no avance en el país. Yo creo que ese es un elemento que compartimos todas y todos, pero también el sentido de las regulaciones también tiene que ver con construir ciertos equilibrios, porque inversión por inversión tampoco nos sirve en el país, como también el proyecto, considerando acortar los plazos, como usted indica que es el objetivo, también plantea esos equilibrios, porque creo que tiene que haber una discusión democrática de cómo se invierte, qué se invierte y cómo eso también afecta a las comunidades. No, es una pregunta fundamental, Camila, que a veces en la efervescencia del debate se olvida, pero los permisos sectoriales, que es la parte que a mí me toca, que insisto son la parte no ambiental, cada uno de estos permisos, son como 400, busca proteger a la sociedad de un riesgo. Por ejemplo, uno cuando en Chile hay un terremoto y está uno en un edificio, no cree que se va a caer el edificio. Bueno, eso es parte de una regulación. Hay un estándar de construcción, en fin. Nosotros estamos convencidos, sin embargo, que se puede reducir sustancialmente los tiempos. Vemos que en nuestro proyecto debiera reducir los tiempos entre un 30 y un 70%, dependiendo de la naturaleza del proyecto de inversión. Estamos convencidos que se pueden reducir esos tiempos sin por ello disminuir la calidad regulatoria. Ahora, esto no es magia, y voy a contar algunas de las estrategias que tiene el proyecto, un proyecto muy extenso. Por ejemplo, el proyecto en casos de ciertas autorizaciones y de bajo riesgo, reemplaza las autorizaciones por una declaración jurada. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es que hay algunos permisos que tienen tan poco riesgo
que si tú le traspasas al titular el deber de mostrar que cumple con el estándar, tú no bajas el estándar, sino que le traspasas a él la autorregulación de decir yo cumplo con ese estándar, la gracia que tiene eso es que en caso que él se equivocara, no es tan grave porque es bajo riesgo, pero además te permite eso liberar muchas horas personas en todos estos servicios sectoriales para que realmente se dediquen a las autorizaciones que involucran mucho más riesgo. Entonces, vamos a hacer más rápido de esa manera los proyectos de inversión que implican menos riesgo de manera directa y de manera indirecta vamos a ayudar a que los proyectos de inversión que implican más riesgo pero que también son muy importantes para el país puedan tener una respuesta más rápida. Así como eso, hay muchas cosas que hace el proyecto de ley de manera tal de bajar los tiempos, aumentar las certezas, pero sin por ello bajar el estándar regulatorio. Ministro, hablemos de Huachipato. Ya sabemos y ya comenzó el cierre definitivo, ¿cierto?, de la siderúrgica y usted ha anunciado el plan de fortalecimiento industrial en Biobío. ¿Qué va a pasar concretamente, por ejemplo? ¿Habrá ayuda a los trabajadores contratistas de Huachipato, a los que le prestaban servicio? ¿O solo están pensando en cómo reinsertar o reinventar a los empleos directos que van a quedarse sin empleo de aquí a fin de mes, digamos? Sí, agradezco la pregunta. Vamos a hacer todas esas cosas, pero déjame comentar algo primero que me parece importante. El plan que nosotros acabamos de lanzar en Biobío, que lo trabajamos juntos desde el Ejecutivo con el Ministerio del Trabajo y con Corfo, es un plan que empezamos a trabajar hace mucho tiempo, hace más de 6 meses. Es un plan de fortalecimiento de la industria en el Biobío que va más allá de la situación de Huachipato. De hecho, nosotros queríamos lanzar este plan pensando que Huachipato iba a seguir existiendo, porque lo empezamos a construir hace mucho tiempo. Ya. Y después tuvieron que aumentar la cantidad de empleos necesarios, me imagino. Sobre todo hacernos cargo del efecto de corto plazo de Huachipato, porque el Biobío tiene un problema estructural económico de hace décadas, de declive industrial, siendo una zona de tradición industrial. Entonces queríamos abordar ese problema. Y lo interesante, antes de ir a las medidas específicas que me gustaría resaltar, porque esto creo que realmente es digno de resaltar, es que este es un plan que surgió porque a finales del año pasado llegaron a mi oficina, bueno, esto también lo hicieron con el gobierno en general, 35 organizaciones sindicales de la región del Biobío, de todos los sectores industriales, forestal, pesca, metalúrgico, energía, en fin, y llegaron con un documento en que nos proponían hacer una discusión respecto a la estrategia de desarrollo en el Biobío. O sea, no era solo un tema de reivindicaciones, que por supuesto son legítimas las reivindicaciones de los sindicatos, sino que nos pedían abordar una conversación respecto a este declive industrial de la región del Biobío. Y a partir de eso dijimos, bueno, pero invitemos a los empresarios, por supuesto, que tienen un rol fundamental, tienen que hacer la inversión, invitemos al gobierno regional, que ha tenido un liderazgo muy importante en esta materia, y además el gobernador Díaz ha tenido una forma de trabajar en esto muy solidaria y muy, digamos, abierta para avanzar. Y también nos invitamos a las universidades, en fin. Entonces estuvimos 6 meses construyendo este plan, y lo que sucedió es que cuando estábamos como a un mes de lanzar este plan, llegó esta noticia de CAP Huachipato, que nosotros no esperábamos porque se habían cumplido todas las condiciones que ellos habían solicitado, por lo tanto, efectivamente fue una sorpresa, y tuvimos que reforzar este plan. Entonces el plan tiene una dimensión que es de largo plazo, que busca desarrollar nuevas vocaciones productivas y también potenciar las vocaciones productivas que actualmente tiene el Biobío, y además ahora se hace cargo del corto plazo. Entonces, ¿cómo se hace cargo de ese corto plazo? Yo diría distintas cosas, pero un par que estaban en tu pregunta, Connie. Lo primero es que nosotros identificamos que hay algo así como 160 empresas que están en el Biobío y que le vendían servicios a Huachipato que están en riesgo, producto del cierre de Huachipato. ¿Por qué están en riesgo? Porque le vendían a Huachipato una fracción relevante de sus ventas. Entonces, a esa empresa... son los 20.000 empleos en el fondo. Nuestra estimación es que esa empresa emplean en torno a 3.600 empleos. Si uno le suma eso, los 1.000 directos de Huachipato, estamos hablando de un poquito menos de 5.000 empleos que directa e indirectamente, digamos, de manera más inmediata, están potencialmente afectados. Y nuestra lógica en esto es que, como no pudimos evitar el cierre de Huachipato, insisto, porque ellos simplemente no cumplieron lo que dijeron que iban a hacer, nuestro objetivo ahora es evitar que el cierre de Huachipato produzca el cierre de otras empresas, de las empresas que le siguen. Entonces, ¿qué le hemos dicho a estas empresas? ¿Cómo se evita eso? ¿Qué le hemos dicho a estas empresas? Primero, que vamos a trabajar con ellas en conjunto con Corfo, con universidades, para solucionar este problema en mediano y largo plazo. ¿Y qué significa eso? La única forma de solucionarlo en mediano plazo es que encuentren otro comprador. Las empresas tienen que vender. Por lo tanto, si las empresas le vendían una cantidad importante de sus servicios o bienes a Huachipato, tienen que encontrar un nuevo comprador. Y los tenemos que ayudar en eso. Y los vamos a articularlos estamos trabajando con mineras, con distintos sectores productivos,
que son pujantes, que tienen tracción y que pueden demandar sus servicios. Ahora, hacer ese tránsito va a tomar algún tiempo. Entonces hay que ayudarlos en ese tránsito. Entonces otra cosa que hacemos es que le decimos, mire, si usted hace una inversión para hacer alguna transformación, para ayudarle a hacer ese tránsito, Corfo le va a financiar parte de esa inversión. Y además les decimos que si ellos retienen a sus trabajadores, por 4 meses vamos a subsidiar parte del salario que ellos le pagan a los trabajadores. Entonces, en el fondo, lo que construimos es un plan que le dice, no despida a sus trabajadores, esté algunos meses con ellos, le ayudamos con Corfo a hacer esa transición y además le ayudamos con Corfo a encontrar nuevos compradores. Por supuesto, uno no puede subsidiarlos a ellos de por vida, por eso que lo hace esos 4 meses con la lógica de que vamos a buscar nuevos compradores. Ahora, además, si alguno de esos trabajadores finalmente igual es despedido, o los trabajadores de Huachipato que van a ser despedidos, nosotros también decimos que cualquier empresa que contrata a esos trabajadores va a tener el mismo subsidio que tienen las empresas que retienen a los trabajadores. Entonces, en el fondo estamos buscando proteger a esas empresas, mostrándole un camino y trabajando en conjunto con ellas, y además estamos preocupados de que va a haber algunos trabajadores que va a ser imposible que se retengan, y entonces en ese caso subsidiamos a las empresas que los contraten. Ahora, esto es, estoy comentando 3, 4 medidas de las 32 medidas que tiene este plan. Nos queda muy poco tiempo, así que los dos, cada uno una pregunta, pero se las traspasamos las dos Muy juntas. breve. Camila. ¿Esto va a ser parte de un impulso de una política industrial general o solo acotado al caso del Biobío? Porque uno puede mirar el país y tenemos un déficit en términos de desarrollo industrial en Chile. ¿Y Rodrigo? Primero, Consensus Forecast, ministro, era la proyección del PIB del próximo año que lo ubican 2,2 al mismo nivel de Bolivia. No, lo que pasa es que yo no discutí que fuera el mismo nivel de Bolivia. Tú dijiste algo así como que era la quinta economía que menos la quinta más baja de Latinoamérica. En Latinoamérica. Sí, Es que eso no... Pero dijo de Latinoamérica. Sonó el mundo. Ministro, yo entiendo, habla de subsidios, de apoyo del Estado, apoyo de Corfo, pero ¿cómo despega la región? Porque una cosa es el apoyo del Estado, pero sabemos que finalmente eso tiene un límite. Entonces, que lo que pasó un poco con Huachipato, al final hubo un apoyo, se subieron los aranceles, pero finalmente el mercado, cuando no está creciendo, no resiste finalmente los apoyos del Estado para sostener una situación económica que tiene fallas estructurales, básicamente porque lleva muchos años sin generar empleo y crecimiento. Todos sabemos que finalmente se requiere eso, aunque sea para poder repartir. Tenemos 1 minuto, ministro, para que le responda. Política industrial, crecimiento. A ver, hay muchas de las políticas que nosotros estamos impulsando que son más generales. A ver, yo diría 2 cosas generales que se están haciendo. Una, se están impulsando sectores. Hoy día hicimos un importante anuncio en materia de litio, que se abren salarios a licitación pública, lo que se suman a lo que va a ser Codelco con SQM, lo que se suma a lo que va a ser Codelco con Maricunga, Enami en Alto Andino, y nosotros vamos a duplicar la producción de litio de aquí a una década, justamente por las decisiones que se están tomando durante este gobierno, que va a permitir hacer un salto cuantitativo y cualitativo en la producción de litio. Estamos haciendo lo mismo en hidrógeno verde, que en ese caso es continuación, y esto hay que reconocerlo, de una política definida en la administración anterior, que nosotros creemos que fue acertada y por eso la hemos impulsado con fuerza. Nuestro gobierno ha sido el que aumentó en más de un 10% el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Todo esto en un programa que se llama Desarrollo Productivo Sostenible, que aglutina distintos ministerios y orientado a las empresas, para que las empresas hagan transiciones hacia la economía verde, hacia la resiliencia y la diversificación productiva. Todos estos son programas que o son nacionales o tienen regiones distintas a la del Biobío. Ahora, tú dices muy bien, Rodrigo, el declive del Biobío lleva décadas. Y por tanto, un plan tiene que hacerse cargo de aquello. Ahora, este plan lo que hace es, como comentaba antes, por un lado, fortalecer ciertos sectores industriales que existen actualmente y que a nuestro juicio tienen potencial. Por ejemplo, estamos hablando allí de una estrategia para aumentar la extracción de jurel, que es parte importante de la pesca industrial, y eso podría tener un efecto bien relevante en la pesca, que es un sector importante. Estamos hablando de construir instrumentos financieros que permitan aumentar las plantaciones forestales también, que es un sector relevante y que lleva más de 10 años con estancamiento, incluso declive de las plantaciones. Y estamos hablando además de desarrollar otros sectores que o bien existen y que nosotros creemos que se pueden desarrollar con más fuerza. Por ejemplo, la industria del biobío tiene que, como todas las industrias del mundo, transitar hacia tecnologías verdes. Entonces vamos a crear un centro en el biobío, esto es más de mediano plazo, lo otro era más de corto plazo. Vamos a crear un centro en el biobío con $10 millones, que son recursos que vienen desde Corfo,
que por 10 años va a ser investigación de universidades con empresas para que estas empresas cambien sus tecnologías hacia energías más verdes. Y de esa manera puedan hacer una transición que les permita ser competitivas en un mundo que va a exigir eso, que ya lo está exigiendo, y que las industrias que no lo hagan en el mundo van a quedar atrás. Entonces este es un plan, yo invito a la gente que se meta digamos, a la página del Ministerio de Economía, hay un banner del plan, son 32 medidas, vamos a ir el 4 de octubre al Biobío, parte este foro estratégico donde participan trabajadores, los empresarios, distintos actores. También vamos a tener una secretaría ejecutiva. O sea, creo, y esto no solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen los actores del Biobío, los empresarios, el gobernador, que ustedes saben no son parte del gobierno, que dicen que efectivamente hay un plan contundente y este no es digamos, una alabanza al gobierno, porque es un plan que construimos entre todos, ¿ya? Y que yo creo que tiene el potencial de, por supuesto, no solucionar todos los desafíos industriales del Biobío, pero sí comenzar a hacer un cambio con fuerza y que cambie más un estado de ánimo de una región que tiene un gran potencial, que tiene universidades potentes, que tiene gente con mucha capacidad y que por distintas razones no ha podido encontrar un rumbo que le permita fortalecerse en términos industriales. Ministro, nos tenemos que ir, pero quiero hacerle una sola pregunta más. Usted repetió varias veces aquí porque nosotros no esperábamos que Huachipato anunciara el cierre, porque no cumplió con los compromisos, etcétera. ¿No fueron un poco ingenuos en el gobierno o usted mismo como ministro de Economía pensando en que los compradores de Huachipato le iban a comprar a precios más altos las barras de acero y que no se iban a poner en el mercado, como ocurrió? Que lo que hicieron los compradores fue ir a buscar dónde les ofrecían mejores precios. Sí. En rigor eso exactamente no es lo que sucedió, lo que tú estás diciendo ahora, no tengo todo el tiempo se sobreestoquearon, hay diferentes, pero se trajo acero desde Perú, por ejemplo, sí, pero, más barato. Pero lo que yo diría es que, primero, en las articulaciones público-privadas que nosotros estamos promoviendo, por supuesto que un elemento central de la articulación público-privada es la confianza. Y si un privado, que es el que tiene toda la información, le señala no solo al gobierno, sino que a todo el país, a toda una región, que si se cumplen ciertas condiciones va a continuar su producción, yo creo que es razonable que uno crea que eso es factible. Además, esto se está haciendo en todo el mundo. Si tú me dijeras, mira... Pero el mercado es el mercado, ministro, usted el primero que sabe. Lo que pasa eso. es que voy a explicar eso inmediatamente, pero si tú me dices, se estaba solicitando algo que no estaba ocurriendo en el resto del mundo, no, en todo el mundo se están poniendo aranceles de esta naturaleza. Por lo tanto, era una cuestión que estábamos en sintonía respecto a lo que ocurría en otros lugares. Pero además, esto es justamente un mecanismo de mercado, Constanza, porque lo que hacen las tasas es que al aumentar la tasa de la importación, cambia los precios y hace más atractiva la producción nacional. Por lo tanto, este no es un tema voluntarista, sino que era algo que ocurría a través del sistema de precios. ¿Ya? Eso es justamente lo que hace esto. Voluntarista hubiese sido que nosotros dijéramos, oiga, por favor, cómprenle. No. Aquí lo que ocurría es que justamente a través del mecanismo de precios se esperaba un comportamiento distinto. Pero en cualquier caso, la información en esto, por supuesto que la tenía la empresa. Ellos son los que tienen su estructura de costos. Yo no puedo ver el balance de ellos, no me puedo ir a meter en el fondo a las decisiones operativas y concretas de la empresa. Y así como nosotros, cuando nosotros hagamos un compromiso como gobierno, en nuestras asociaciones público-privadas, siempre vamos a cumplir, siempre, porque sabemos que en eso se basa la confianza. También esperamos que cuando el sector privado dice algo, que va a hacer algo en una dirección, también lo cumpla. Sí, y creo que apelar a eso, a la confianza, eso no es ingenuidad, sino que es la base de construir una articulación público-privada que estamos convencidos es un mecanismo central para efectos de poder desarrollarse mejor en nuestro país. Ministro Nicolás Grau, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional. Camila Miranda, Rodrigo Arellano, como siempre, muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Sí, claro, a las 9 de la mañana, programa especial. Tenemos programa especial, ¿cierto? Porque es un domingo especial, porque tenemos el estreno de Mi Nombre Es, así es que vamos a estar todo el día dedicados y con Matías del Río vamos a estar desde tempranito el domingo acompañándolos con noticias, informaciones y entrevistas. Así que nos vemos el día domingo a partir de las 9 de la mañana. Que tengan una buena noche. Gracias.